Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial también para las personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buen día, gracias, muy bien, Jorge. Aquí ya estamos para otro tema de este día de Comunicados con él en Busco en Ti, y pues bien contentos de poder estar ya participando y dando una palabra de parte de Dios. Bueno, Ujú. empecemos entonces con el tema de hoy. Sí, cómo no, el tema de hoy se llama Somos esas cartas vivas o somos cartas vivas. Y entonces, pues esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué somos esas cartas? ¿Qué tiene que ver las cartas con nosotros mismos? Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de ello? Y pues vamos a tomar este tema de bendición y es algo como ilustrativo, ¿verdad? De quiénes somos. Y pues me gustó mucho este tema porque pues yo sé que Dios quiere que llevemos un mensaje, que seamos esas cartas escritas, ¿verdad? Que seamos esas cartas que no son con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. Entonces, pues vamos a empezar con el tema y porque es muy interesante vernos, ¿verdad? Como Dios nos ve o como dice la palabra que somos o lo que somos. Y pues desde en esta ilustración de ser cartas, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo como una carta? Pero bueno, así empieza este versículo en Corintios 3:3, ¿verdad? Nos habla acerca de esas cartas que somos nosotros. La Biblia nos dice que somos cartas escritas no con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso, ¿verdad? La tinta se quedó chiquita y bueno, pues somos esos hijos con ese espíritu del Dios viviente. Y no está esto escrito en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que tan solo en este versículo tenemos maravillosas promesas y increíble lo que Dios habla y dice acerca de nosotros. Lo leo nuevamente. Somos esas cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios 3:3. Y esto significa que nuestras vidas son un testimonio de Cristo. Sí, entonces pues ya desde ahí pues vamos ganando en todo, ¿verdad? Vamos siendo con ese poder que Dios nos va llevando y nos va ministrando a nuestras vidas, haciéndonos saber lo importantes que somos ahora que le conocemos, que le hemos recibido, que le hemos aceptado y que queremos seguirle. Entonces, significa que nuestras vidas son un testimonio de Cristo revelando su carácter y mensaje. Sí, eso es lo que es nuestra vida. Nuestra vida va a reflejar a Cristo, va a reflejar esa bendición a los que nos rodean. Y por eso somos esas cartas. Nuestras acciones, palabras y actitudes deben reflejar la presencia y la guía del Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados ya no por nuestra carne, ya no por nuestras emociones, ¿verdad? Ya somos guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si tenemos malas acciones, malas actitudes o reflejamos algo que no conviene, que no es agradable para los que están presentes, para los que nos rodean, ¿verdad? Entonces, la situación es diferente, ¿verdad? No somos ese mensaje que Dios quiere enviar a través de nuestra propia vida, de ser esas personas genuinas en su palabra, en lo que Él nos habla y tener esa condición, ¿verdad? Humana de ser esos hijos de Dios. Entonces, Él graba la ley de Dios en nuestros corazones y nos transforma a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces ahí está escrito ya, tenemos ese sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces está grabado ya, dice la ley de Dios en nuestros corazones. Ajá. Nos transforma a la imagen de Cristo, todo esto, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos esperanza, podemos saber que podemos ser mejores, que podemos ir a más, ¿verdad? Cada día podemos tener esa bendición de recibir de Dios y de dar de parte de Dios, lo que de gracia nos da, lo damos, ¿verdad? Si nos da amor, damos amor, si nos da paz y bueno, Él de todos modos nos da todo y nos completa y nosotros podemos ser completos en Él y tener ese gozo de la vida, tener esa vida en abundancia, tener esa vida que edifica y que bendice a otros. Entonces, Él graba la ley de Dios en nuestros corazones
y nos transforma a la imagen de Cristo que más queremos, ¿verdad? Entonces, nos vamos transformando día a día, no es que ya lo hayamos logrado, ¿verdad? Sino que vamos en ese camino con Él. Debemos esforzarnos por vivir esas vidas santas, esas vidas dignas, esas vidas que pueden ayudar o bendecir la vida de otros, esas vidas compasivas, esas vidas amorosas, ¿sí? Entonces, todo esto lo debemos reflejar como esas cartas vivas. Ajá, somos ese mensaje de Dios al mundo. Entonces, si no hubiera cristianos en el mundo, si no hubiera quien derramara o llevara esa palabra a otros, ¿verdad? ¿Quién no lo podría hacer? Si no lo hiciera nadie, ¿qué? O sea, el mundo estaría sin esperanza y sin esa condición de buscar el bien, de buscar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que vemos que da el fruto del Espíritu. Entonces, todo esto, ¿no? Es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a Dios ahí en nuestra intimidad con Él, agradezcamos por todo esto que Dios nos ha permitido tener, vivir nos ministra a nuestro espíritu y podemos nosotros darlo, ¿no? Entonces, ¿por qué somos esas cartas? ¿Por qué somos cartas? Uno de los medios de comunicación, y ya estamos aquí en Comunicados con Dios, ¿verdad? En este segmento, y dice, uno de los medios de comunicación más antiguos es la carta, ¿sí? La carta, o sea, su historia se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces se enviaban cartas, se enviaban mensajes, se escribía, ¿verdad? En papiros, se escribía en otro tipo de elementos de materiales, ¿verdad? Pues, donde podías tú anotar y con qué se escribía, con tintas naturales, con tintas, hasta la pluma de un ave, ¿verdad? Era necesaria para poder hacer cualquier jeroglífico, cualquier palabra, cualquier letra, ¿verdad? Entonces, cualquier enunciado, entonces, no se remonta desde los tiempos del Antiguo Testamento y, bueno, entonces los reyes de lo que conocemos de la Biblia y todo lo que puedes conocer tú acerca de historia está escrito, ¿no? Entonces, uno de los medios es de comunicación, era la carta. Los reyes nos mandaban estas cartas a sus súbditos. Las personas se comunicaban entre sí por cartas, ¿sí? Yo recuerdo que nosotros vivíamos enfrente de un correo, aquí en la Ciudad de México, ahí en un lugar que se llama Coyoacán, vivíamos frente al correo, ¿verdad? Y era muy padre porque de repente queríamos enviar una carta y nos atravesábamos al correo y pues había que poner el sello, que era el timbre, el famoso timbre, que hubo muchos coleccionistas de timbres, ¿verdad? No sé, todo esto era muy interesante, que cada tiempo determinado cambiaban el timbre, que era lo que hacía notar que tú ya habías pagado tu envío, ¿verdad? Entonces le ponías un sellito, cerrabas tu carta, pero ya habías escrito, ¿verdad? En hojas o en 2, 3 hojas, todo el mensaje que querías enviar a otro lado, ¿no? Entonces era muy emocionante ir a meter la carta al correo, ¿verdad? Que se fuera ahí con el mensaje. Y pues así nosotros, ¿verdad? Estamos aquí. Tenemos un mensaje que dar, no es el mensaje de nuestra propia vida, sino es el mensaje de Dios al mundo, ¿verdad? Que es vayan y hagan discípulos a todas las naciones y lleven este mensaje, ¿verdad? Y bautícenlos, pero este mensaje, ¿verdad? Que Dios nos da para que nosotros lo llevemos es muy importante. Entonces, por eso nosotros nos decimos esas cartas, ¿verdad? Que tenemos ese sello del Espíritu Santo que ya hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Grande de todo lo que Cristo hizo ahí en la cruz por nosotros. Entonces, ahora tenemos ese sello, somos cartas que van, ¿verdad? Que llevan ese mensaje o que están dando ese mensaje donde quiera que se encuentren los reyes. Entonces, mandaban cartas a sus súbditos. Las personas se comunicaban entre sí por cartas y pues Dios nos está nos está llamando a nosotros ser esas cartas, ¿verdad? Es uno de los medios de comunicación más efectivos y aunque aparecen otros más avanzados, las cartas se siguen utilizando, aunque ya vemos, ¿no? Todo lo del mail, el correo por internet, todo esto, todos los mensajes que puedes enviar y en qué formas y hasta videos y todo ahora, ¿verdad? Entonces, dice, uno de los medios de comunicación más efectivos, aunque aparecen otros más avanzados, son las cartas. Las cartas se siguen utilizando, ¿no? Y bueno, no es de extrañarnos que también Cristo utilizara este medio para comunicar el Evangelio, ¿verdad? Tenemos ahí las cartas de Pablo,
Todo lo que leemos en los 66 libros no son cartas, pero son ya es historia, ¿verdad? De cómo Dios ha estado con el hombre, ¿verdad? Por siglos y bueno, por toda la eternidad. Y entonces él mandó a una serie de cartas a predicar este mensaje, ¿no? O sea, mandó estas cartas para que su mensaje se predicara. Sí, esto lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esas cartas no eran de papel, sino de carne. ¿Sí? Primero fueron sus discípulos, ¿sí? Y ahora esas cartas somos tú y yo, ¿no? Entonces, pues, qué hermoso, ¿no? Qué mensaje podemos dar, qué mensaje nos está dando Dios, ¿verdad? De quiénes somos nosotros. O sea, si alguien te dice que no vales, que no sirves, que no haces, que eres una carta, o sea, ya con eso, ¿verdad? Ya con saber que estás enviando el mensaje eterno a otro lugar, a otra persona, a otras naciones, ya con eso, ¿verdad? Es más que suficiente saberse que uno es el mensaje de Dios, ¿verdad? Humano para poder dar esas bendiciones y poder llevar esa palabra y ministrar la palabra de Dios a otros. Entonces, fueron sus discípulos y ahora esas cartas somos tú y yo. Entonces, al afirmar que nosotros somos cartas, debemos demostrarlo, ¿sí? Entonces, el hecho de que somos cartas se puede demostrar de la siguiente manera que les voy a platicar. Somos cartas porque estamos escritos, ¿sí? Número uno, la tinta con que se escribió en el corazón del cristiano no es la tinta que contienen los lapiceros, ¿verdad? Las plumas o ese tipo de tinta, no. La tinta que de los lapiceros con el tiempo se borra, o se mancha o se desaparece. Hay tintas que ya con el tiempo ya quieres leer algún documento antiguo y ya se ve muy borroso, ¿no? Entonces esta tinta es una tinta material. Y esta tinta, que aunque fue escrito en el corazón del cristiano, es una tinta espiritual, es una tinta que Dios ha puesto, ¿sí? Es una tinta que no se borra. O sea, el Espíritu Santo es la tinta que Dios usa para escribir en los corazones. Maravilloso, ¿no? Increíble esto que acabo de decir. El Espíritu Santo es la tinta que Dios usa para escribir en los corazones. El material en el que se escribió el mensaje de Dios no es el papel. Entonces, ¿quién es? Pues ya sabemos, nosotros. Dios escribió en un lugar donde no se puede ver naturalmente. Pues Dios escribió aquí, en el corazón del hombre, en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí Dios escribe sus mensajes y lo hace por medio del Espíritu Santo. Dios escribió en ese lugar donde no se ve naturalmente. Dios escribe en el corazón del hombre. Y bueno, se podría pensar entonces que el mensaje de Dios no se ve, ¿verdad? Esto no es así. El mensaje de Dios sale expresado ¿en qué? Pues, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a algún lugar o cuando vamos a compartir, o en este momento, por ejemplo, yo que estoy compartiendo el mensaje? Dios escribió en el corazón del hombre y entonces el mensaje de Dios sale expresado en acciones, ¿sí? Así como lo estoy hablando yo ahorita, pero ¿qué tal cuando ya tengo que ir, ¿verdad? Y hacer lo que Dios me ha dicho que haga y amar a quien Dios me dice que debo amar, a mi enemigo como a mi amigo, como a quien deba amar? Eso ya es una acción, ya se expresa en acciones, ¿verdad? La actitud que tú tienes hacia los demás, el trato que das a los otros, la enseñanza que les das de la palabra, lo que puedes hablar con los que tienes cerca, de qué manera lo haces. Entonces Jesús afirmó en muchas ocasiones que el corazón del hombre salen los pensamientos del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y la palabra o la Biblia dice, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Entonces nos está haciendo aquí una aclaración y advertencia, ¿verdad? Miren ustedes mismos, mírense a ustedes mismos, o vean por ustedes mismos que sus corazones no estén encargados de cosas que no convienen, ni de embriaguez, ni de glotonería, y de los afanes de la vida, porque puede venir de repente sobre ustedes, pues aquel día, dice la palabra, o sea, ese mal, ese daño, ¿verdad? Aquí vemos que el corazón tanto puede estar escrito con cosas
buenas como cosas malas, ¿no? O sea, tanto de una cosa como de otra puede estar el corazón escrito, ¿verdad? Podemos tener situaciones que a lo mejor no hemos, en las que no hemos avanzado, que no hemos dejado, que han sido las que nos han lastimado, dice. Entonces, puede estar en nuestro corazón escritas cosas buenas como cosas malas. Preferimos lo bueno porque ahora seguimos a Jesús y buscamos lo bueno porque leemos su palabra y sabemos lo que Dios habla acerca de las cosas que no son agradables y que no son buenas, ¿verdad? Entonces, eso es para empezar, ¿verdad? Que somos cartas porque estamos escritos. En el número 2, o como número 2 sería, somos cartas porque estamos sellados. Cuando se va al correo a enviar una carta, la carta tiene que ser sellada, como les decía, ¿verdad? Si ponía un sello, un timbre, ¿verdad? O igual un sello de marca, ¿no? Algunas que eran más importantes, algunas cartas llevaban hasta varios sellos, ¿no? Entonces, porque era un documento importante que se tenía que entregar y tenía que llegar, entonces se le ponía más timbre, un sello más poderoso, así, un sello más fuerte cuando tenía esa intención o que tenía que ser una entrega importante, ¿no? Entonces somos esas cartas, estamos sellados. Pues cuando se va al correo a enviar una carta, la carta tiene que ser pues puesta con ese sello, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar a donde vaya también o esté destinada la carta, se tendrá que pagar un precio por la misma. Ese sello es el comprobante de que se pagó su costo de envío, ¿sí? Así Cristo con nosotros aquí, ¿verdad? Hagamos esa pausa, así con nuestra vida. Cristo antes de enviar sus cartas pagó ese precio por ellas, pagó ese precio por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Cristo es quien más caro ha tenido que pagar por enviar sus cartas. Sí, Él es el que ha dado su vida, ¿verdad? Para que esas cartas puedan tener pues ese mensaje claro, ese mensaje de bendición, ¿no? Él es quien más caro ha tenido que pagar por enviar sus cartas. El pago es un precio de sangre. Pagó con su vida, ¿verdad? El precio de esas cartas. Pagó un alto precio, pero sus cartas también van a ir muy lejos, para llegar muy lejos. Este mensaje esperamos en Dios que llegue muy lejos, ¿verdad? Y bendiga y enseña a otros que son esas cartas vivas. El sello de las cartas de Cristo, recordemos, es el Espíritu Santo, ¿sí? Estamos sellados, o sea, ya tenemos ¡puc! Dueño, ¿verdad? Ya sabemos que Dios está en nuestro corazón y nos ama, ¿verdad? Y tenemos ese sello de parte de Dios. Y ahí en Efesios 4:30, en la palabra dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sí? Entonces aquí esta cita nos aclara, ¿verdad? Que estamos sellados por este sello precioso que es el del Espíritu Santo. No entristezcan entonces al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sí? El día que Jesús venga, el día que esperamos, ¿verdad? Con muchas ganas, con muchas ansias, todo, ¿verdad? Que Jesús regrese. Entonces, ahí también en Hechos 1 del 4 al 5 leemos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para que el ministerio de los apóstoles fuera realizado, ellos necesitaban del Espíritu Santo. Y antes de salir, ¿verdad? Como discípulos, acompañar y seguir a Jesús, necesitaban ser sellados. Entonces, está en ese bautismo, ¿verdad? En bautismo, ahí el Espíritu Santo está en la vida de todos los creyentes. Somos cartas, también como tercer número, somos cartas porque estamos enviados. Una vez las cartas son escritas, entonces se sellan y se envían, ¿sí? A los apóstoles se les envió a predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces hay que notar que los 12 apóstoles representaban en ese momento lo que iba a ser toda la iglesia, ¿sí? En ese entonces, de ahí deducimos que toda la iglesia es llamada a predicar. El ser cristiano
no se acepta bajo condiciones. A nadie se le entrega un formulario preguntando qué vas a hacer en la obra, ¿no? Así que estés llenando ahí tu formulario y qué pretendes ser como cristiano, ¿no? No se te da un formulario. Entonces, ahí deducimos, ¿verdad? Como estos apóstoles fueron llamados, fueron sellados, fueron por medio del Espíritu, fueron bautizados, ¿verdad? Y el ser cristiano, como ya les decía, no se acepta bajo condiciones. A nadie se le entrega un formulario preguntando qué desea hacer en la obra. El paquete se recibe completo al 100%. Dios no quiere cristianos sentados en bancos. Él quiere una iglesia activa. Entonces sería útil escribir y sellar una carta si se nos fuera a enviar, ¿verdad? Si no se nos fuera a enviar, si no fuera enviada la carta, no serviría de nada, ya tiene el sello. Pues, ¿para qué quiere el sello, verdad? Si no va a ser enviada. Entonces, esto después se paga el precio del sello y sería un desperdicio, ¿verdad? Enviar esa carta o dejar esa carta, o no enviar esa carta, perdón, sería un desperdicio, ¿sí? Entonces, pues, y hay cartas que a lo mejor no fueron enviadas, ¿verdad? En las películas vemos que les detienen las cartas de amor para que no se enteren que los siguieron amando y bueno, todo esto, ¿no? Entonces nunca llegan las cartas y el que las guardó las tiene allí sin uso y pues nunca se sabe, ¿verdad? De ese amor, ¿no? Que es muy clásico en las películas, ¿no? Entonces, o en los libros, ¿verdad? Entonces, después de que se paga el precio y el sello, sería un desperdicio no enviar la carta. Somos cartas porque somos leídos. Ya analizamos que las cartas son enviadas. Cuando una carta se envía, el destinatario la abre y la lee, ¿sí? Y entonces, si nosotros somos cartas, ¿cómo es que la gente a lo mejor abre hasta su casa para que pases y les hables acerca de Cristo, ¿no? Cuando una carta se envía, el destinatario la abre y la lee. Y si nosotros somos cartas, como nos vemos en esto, ¿verdad? Las cartas que Dios envió están entonces diseñadas de forma tal que no hay ni que abrirla, de tal manera que ya traemos el sello y somos cartas, no necesitamos ir sobre eso caminando, sino ya nosotros mismos somos esa carta. Fuera como solo un papel gigantesco con grandes letras que flota ante los ojos de todo el mundo, ¿verdad? Las personas ven lo que Dios escribió en cada acción, de cada cristiano, de cada uno de nosotros, en mí, en ti. La persona ve lo que Dios escribió en cada acción, ¿sí? Entonces no podemos decir que somos cristianos si hacemos otras cosas que nada tienen que ver con el mensaje que tenemos que dar, ¿no? O sea, como que puros tachones o serían puros borrones en la carta y que, ay, aquí todo se amoló, ¿verdad? Aquí ya se puso mal esto, ¿no? Entonces, imagínense esa carta toda llena de tachones. Entonces, todos nos leen, los vecinos nos leen, nuestros hijos nos leen, nuestros esposos nos leen, nuestros amigos nos leen, nuestros familiares nos leen, ¿no? Entonces, ven lo que Cristo ha escrito en nuestros corazones por nuestras acciones. Así entonces podemos dar el mensaje de que Cristo envió al mundo un mensaje, ¿verdad? Un buen mensaje, no un mensaje todo magullado y deformado, ¿sí? Entonces, o tachoneado, ¿verdad? No ahí de tanto borrarlo, ya hasta se le hizo un hoyo al papel de la carta, ¿no? De tanto que, bueno, corrijo todo el tiempo y no actúo y no cambio y no tengo esa entrega con Dios de esta situación, ¿verdad? Donde sé que tengo que cambiar, sé que tengo que hacer algo diferente para que esa carta no lleve esos magullados y esas deformaciones, ¿verdad? Entonces somos nosotros esas cartas distintas de las cartas de la ley, ¿sí? A diferencia de las cartas de la ley escritas en piedra, que condenaban a las personas por sus pecados, las cartas escritas por el Espíritu traen salvación y vida, ¿sí? Siempre donde va a estar el Espíritu hay salvación, hay vida, hay paz, hay gozo, hay todo lo que es el Espíritu, ¿no? Entonces, revelan la gracia y el perdón de Dios. Ofreciendo esperanza a quienes se arrepienten y creen. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, revelar esa gracia, perdonar, ¿verdad? Que se muestre que tenemos ese perdón porque hemos recibido perdón de Dios y no podemos dar. Ofrecer esperanza a quienes se arrepienten y creen. Como cartas vivas, tenemos la responsabilidad de representar a Cristo con precisión.
Y pues no estamos solos, el Espíritu Santo nos va a ayudarnos, porque yo tengo que ser. No, es que el Espíritu está hablando en nuestras vidas y nos conforma de acuerdo a lo que nosotros sabemos de Dios. Entonces, como cartas vivas, la responsabilidad de representar a Cristo con precisión lo podemos hacer porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Nuestras acciones deben ser consistentes con las enseñanzas del Evangelio y glorificar a Dios. Entonces, vivir como cartas abiertas para Cristo es una responsabilidad de cada uno de nosotros personal, ¿verdad? Si yo soy hijo de Dios, conozco a Dios y soy esa carta que ahora estoy sabiendo que soy esa carta, vivo como esa carta abierta para Cristo, ¿verdad? Con responsabilidad. Debemos ser conscientes de nuestro impacto en el mundo y esforzarnos por vivir vidas que honren a Dios y atraigan a otros a Él. Wow, qué responsabilidad, ¿verdad? O sea, ay, Señor, pues sí, para allá vamos, para allá. Eso estamos tratando de hacer, eso vamos a lograr hacer en algún momento, pero en el camino somos esas cartas que llevan tu mensaje. Debemos ser conscientes de nuestro impacto en el mundo y esforzarnos por vivir vidas que honren a Dios y atraigan a otros a Él. Nuestras identidades se encuentran en Cristo, toda nuestra identidad, todo lo que somos, y como ahora dice, somos cartas, eso me da identidad. Soy carta, estoy sellada, tengo que llevar el mensaje, ¿verdad? Esto es una de la identidad con Dios, ¿verdad? La identidad de ser hijo, la identidad de ser esa carta, la identidad de ser quien es ese discípulo que sigue a Jesús. Por eso dice nuestras identidades. O sea, en Dios tenemos mucho de saber quién somos y cómo Dios habla de nosotros. Somos sus cartas escritas por el Espíritu. En este momento de lo que sabemos, soy una carta, leída por el mundo y transformadoras para aquellos que las reciben. Entonces, pues abracemos esta responsabilidad, que es una responsabilidad importante, ¿verdad? Y que nos deja así como que, ay, sí, qué fuerte, Señor, pero sí, tengo que ser responsable y vivamos nuestras vidas como un testimonio del Evangelio, llevando esperanza y salvación a nuestro alrededor. De eso se trata, ¿verdad? Por eso cambian naciones, cambian lugares, cambian pueblos, porque llega la palabra de Dios, porque llegan las cartas vivas a llevar esa palabra. A donde llegas, a tu casa, a tu familia, ¿verdad? Cambia tu familia, cambia tu casa, cambias tú para empezar, ¿verdad? Entonces cambias por dentro y cambia lo que está a tu alrededor y ayudas a otros y esto es en bendición, ¿verdad? Y está haciendo ese mensaje, estás llevando esperanza y salvación a tu alrededor. Todos estos puntos demuestran que somos cartas en Cristo. Ya no podemos excusarnos aunque hacemos las cosas por desconocimiento. Ahora solo nos falta analizar nuestras vidas, ¿verdad? Ver si damos el mensaje de que Cristo puso en nuestros corazones, ¿verdad? Si bajas ese mensaje, ¿verdad? Si comunicas de Él a otros. ¿Estás comunicando de Él? ¿Comunicas de Dios o comunicas de ti o de lo que tú quieres o de tus emociones o de lo que te pasó, de que eres víctima? ¿De qué comunicas? ¿Comunicas de Dios, de lo que Dios está haciendo en ti, cómo Dios te está cambiando, cómo Dios está sanando tu vida, cómo Dios está transformando tu ser? ¿Comunicas eso? Comunica solo desgracia. Ver si damos el mensaje que Cristo puso en nuestros corazones o un falso mensaje, ¿verdad? Todo cambiado y deformado, porque pues, a muchos les conviene cambiarlo, ¿no? O decir que no, la palabra no dice eso, sino que dice otra cosa, o hacer un texto fuera de contexto y todo esto, o pelear por lo que dice o no dice, y no hacer lo que sabes que sí debes hacer, ¿no? Entonces, como cartas de Dios, debemos transmitir fielmente lo que se escribió en nosotros, sin cambiar ni una coma, ni un acento, ni una tilde, como dice en otras versiones, porque eso cambia el sentido del mensaje. Dice Dios en su palabra, ay de aquel que le ponga una tilde a mi palabra. Si eso hace como una coma o un acento, que se cambie en la oración, ahora imagínate qué sería por un cambio mayor en el mensaje. Entonces, el mensaje somos nosotros, el mensaje soy yo y debo dar esa bendición, ¿verdad? Entonces sé, si leo la palabra, lo que tengo que decir y sé lo que Dios me está diciendo, donde yo debo ser transformado para después ayudar a otros a transformar sus vidas, ¿verdad? Sus vidas a lo mejor tristes, esas vidas miserables que a veces vive la gente porque no conoce lo que Dios dice acerca de él, que es esa, para empezar, lo que hoy estamos viendo, ser esas cartas de presentación, ¿no? Ser esas cartas vivas, ¿verdad? Y entonces, pues, este es el mensaje para el día de hoy, somos cartas, veámonos así,
y vayamos a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y pues estemos atentos a cómo Dios se comunica con nosotros y cómo comunicamos nosotros de Él, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios, que Dios siga ministrando nuestras vidas por medio de su Espíritu y sabemos que somos sellados y bendecimos este día. Les damos las gracias por su atención. Los esperamos pronto, el próximo jueves, en Comunicados con Él, aquí en la estación o en el radio, ¿verdad? De online, de Busco en Ti. Hasta pronto. Bendiciones a su casa, a su familia y todo lo que los rodea, que sea Dios bendiciendo. Gracias.